Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a realizar estas bonitas portadas y contraportadas de libretas estilo steampunk. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! La manualidad de hoy la vamos a hacer sobre una libreta. Yo tengo estas, que es un formato chiquitito, tipo bolso, y la voy a hacer con anillas, pero la podéis hacer en este otro tipo. El proceso es el mismo. Como veis, esta que ya tengo realizada es el mismo formato que este, pero nos valdría sobre cualquiera que nosotros tengamos en casa. Abrimos un poquito las argollas, lo suficiente para que nos pase la portada y la contraportada, y sacamos. Acordaos luego a la hora de montar, como esta base no es nada adherente porque está como plastificada, lo primero que vamos a hacer es forrar y apartaremos esto hasta tener completada nuestra decoración. Como esta base no es nada adherente porque está como plastificada, lo primero que vamos a hacer es forrar con cola blanca y papel ambas partes, haciendo una especie de cartapesta. Vamos a hacer la cartapesta con cola blanca rebajada con agua y papel de servilleta. Le voy a poner una capa generosa de cola, apoyar encima la servilleta y tener en cuenta los bordes para que estos queden bien cubiertos. Y una vez que haga esto tanto en la tapa como en la contraportada, lo dejaremos secar. Ya se ha secado la primera capa de cartapesta, veis que los bordes de momento quedan así por dentro y ahora le voy a poner otro papel de servilleta por encima, igual que hemos hecho esta primera capa, solo que por detrás ya no voy a necesitar más capas, así que simplemente le voy a colocar aquí otro papel igual, extendiendo cola blanca y pegando el papel. No tiene más misterio. Si queremos crear más textura, podemos arrugar previamente el papel o pegarlo más arrugado o directamente cortar pequeños trozos que iremos pegando con los bordes de unos por encima de los otros. Pero yo no quiero darle más textura porque ya habéis visto que este proyecto tiene mucho trabajo después por encima y muchos materiales, así que yo no necesito una base más que para proteger y hacer adherente el proyecto. Podremos acelerar los procesos de secado utilizando pistola de calor o secador. Yo de momento no tengo prisa, así que voy a dejar secar muy bien. Pero antes de dejarlo secar por completo, voy a intentar marcar los agujeros con algo punzante. Yo voy a utilizar la punta de una tijera y voy a marcar y lo voy a hacer desde la parte exterior a la parte interior, para la que me quede mejor sea la de fuera. Y por este lado no me importa, luego le pasamos una lija y todo este exceso de papel lo retiramos. Más o menos han quedado así. Mirad que luego con la decoración ya no se nota. Vamos a comenzar la parte divertida de este proyecto. Recordad que esto va así, colocado. En la contraportada le voy a hacer una malla simple con stencil. Y en la parte delantera es donde podemos dejar volar nuestra imaginación. Yo os dejo simplemente un ejemplo, pero vosotros podéis utilizar todo lo que se os ocurra. De entrada yo me he encontrado con esta malla, que no sé si se aprecia mucho, que venía con unas cebollas. La he recortado, la he guardado porque me parecía que podía quedarle bien a este trabajo. Así que voy a recortar un trocito y lo voy a pegar. El siguiente paso será hacer unos stencil con masilla de relieve. Lo haremos en ambas tapas. He elegido unas plantillas que van genial con el estilo steampunk que quiero darle. Este paso es muy sencillo y va dando forma a nuestro proyecto. Colocamos la plantilla y con una espátula, cuchillo o algo plano que tengamos, vamos extendiendo la masilla por encima. Con mucho cuidado, intentando que nos quede una altura más o menos homogénea. Cuando tengamos toda la superficie que queremos dar cubierta, levantamos la plantilla y ya tendremos el efecto deseado. Dejaremos secar ambas tapas
y después continuaremos añadiéndole otros materiales. Han secado los stencil y antes de continuar los voy a lijar un poquito para quitar alguna posible rebaba. Nada, con una lija, yo además tengo esta muy desgastada, o sea que tampoco es que lije mucho. Y ahora retiramos el polvo con un paño húmedo. Ahora llega la parte divertida de este trabajo. Vamos a retirar la parte de atrás en la que no vamos a hacer nada más, pero en la de adelante vamos a ir pegando todo lo que se nos ocurra. Telas, puntillas, papeles texturizados, piezas en DM, piezas de cartón, chipboards o piezas troqueladas, piezas de resina, piezas de pasta de papel, de pasta modelable, de secado al aire o foamy, de porcelana, incluso piezas metálicas. Ya vais a ver que yo voy a hacer un pequeño batiburrillo de cosas, incluido unas puntillas de pasta ligera que he realizado con los moldes que habíamos creado con la IGUM, la pasta de resina silicónica con la que hacíamos moldes. Pero antes de nada, vamos a hacer unas pequeñas piezas de todas las que estáis viendo aquí, con los moldes de silicona y pasta de porcelana y pasta ligera de secado al aire. Este paso no tiene ningún misterio, simplemente es rellenar los moldes con la pasta que tengamos a mano. En este caso lo vamos a hacer con pasta ligera, como me estáis viendo. Rellenaremos aquellos moldes que se adapten a lo que queremos y después desmoldaremos. Ya os he contado en alguna ocasión que para desmoldar este tipo de pasta y que sea más rápido, a veces lo que hago es meterla 10-15 minutos en el congelador para que se endurezca y me resulte más fácil. Si tenemos tiempo, simplemente es cuestión de dejarla secar al aire y después desmoldar. También quise probar estos moldes con pasta de porcelana, una pasta de porcelana casera que había hecho previamente. Y como veis, funciona exactamente igual. Rellenamos los moldes y después sacamos las piezas. Tened en cuenta que las pastas de secado al aire normalmente encogen un poco su tamaño al secar. Podríamos utilizar para pegar estas piezas cuando aún están húmedas, teniendo cuidado de su manipulación, o esperar a que estén secas por completo, que es lo que he hecho yo, porque la superficie sobre la que lo vamos a pegar es plana. Si disponéis de cortadores, troqueles o máquinas especiales con troqueles chulos que os gusten, siempre podéis hacer también piezas con cartulinas o cartones. Tendrán menos relieve que estas, pero sin duda quedarán igual de bonitas. Y comienza la diversión. Empezaremos por los materiales que van en el fondo. Por ejemplo, un trocito de papel corrugado. Continuaremos con cintas, puntillas o rafias. Y como estáis viendo, en esta ocasión todo lo voy pegando con cola blanca. Si os está gustando la idea de hoy, os invito a que os suscribáis al canal. Es totalmente gratuito y muy sencillo. Tenéis que activar el botoncito rojo de suscripción que aparece debajo de este vídeo. Y al ladito podéis activar todas las notificaciones pinchando en la campana. De esa manera YouTube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si sois de los habituales por aquí, muchísimas gracias. Y también podéis seguirme en redes sociales. Y continuamos con las pastas, piezas de goma eva, piezas de cartón. Ya veis, libertad absoluta. Y ahora llega la hora de pegar los engranajes. Voy haciendo pequeños montajes que me ayuden a saber cómo colocarlo después.
Doy por terminado el trabajo de pegar figuras y ahora, para proteger todo el trabajo, le voy a dar una mano de cola aguada por encima. He secado la mano de cola y antes de continuar le voy a dar una mano de imprimación. Depende de la pintura que le vayamos a dar encima, este paso quizás se pueda suprimir. Yo, para que tenga una... Como son diferentes materiales los que trabajamos y aunque le he dado una mano de cola para proteger y para endurecer todos los materiales, para que agarre bien sobre la goma eva, la pasta, la porcelana o el estuco, le voy a dar la mano de imprimación. Para la portada va a ser más difícil hacerlo con esponja, así que nos tendremos que ayudar de un pincel para dejar bien la imprimación en todos los huecos. Daremos la mano de imprimación y dejaremos secar. Bueno, ya ha secado la imprimación y como veis ha craquelado. La verdad es que si lo busco no lo encuentro. Tendremos que probar a hacer craquelado con cola e imprimación a ver qué sale. Y ahora voy a pintar de negro ambas partes. Si esta no cogiera bien la primera capa de negro, le tendría que dar dos. Esta no va a ejercer ningún problema. Para manchar el soporte voy a colocar, como ya sabéis, este tapetito que se limpia súper bien y empezamos a pintar. Pintura negra y a cubrir bien todo. Sobre todo insistiremos bien en todos los huequecitos que quedan entre las distintas piezas. Cuando más o menos tengamos esta capa dada, tenemos que tener en cuenta también estos bordes. Así que me meteré un poquito por detrás para pintarlos. Luego no se van a ver más que unos pequeños bordes. Y cuando lo tengamos, lo dejamos secar. Haremos lo mismo con la trasera de nuestra libreta. Pues ya he secado la parte negra. A veces hay que retocar un poquito por los huecos porque una vez que seca la pintura negra vemos dónde nos queda un poquito. Y ahora vamos a empezar con todos los colores acrílicos para darle el efecto envejecido, metálico, steampunk, como queramos llamarle. Yo no tengo patinas especiales, solamente tengo pinturas acrílicas y con eso es con lo que lo vamos a hacer. Voy a acercar un poquito más la cámara para que lo veáis mejor y voy a empezar por darle un azul turquesa. Yo para hacer estos trabajos utilizo todos los pinceles más viejos que tengo, con los pelos más estropeados, porque se estropean muchísimo los pinceles, deben ser duritos para que accedan bien a todos los sitios y la verdad es que se estropean mucho, así que todos los pinceles viejetes que tengamos nos vendrán bien para estos trabajos. Y vamos a empezar por el azul, a darle a pincel seco por todas las ranuras y por toda la portada. Ponemos un trapo, un papel absorbente, lo que tengamos. El color lo he puesto en una paletina, desde la que iré cogiendo un poquito, descargando el exceso y empezaré por todos los huecos a rellenar bien de color todo lo que quiero que se quede en azul. Cuando más o menos lo demos por terminado, cambiamos de color. Por supuesto, todos los pasos que vayamos haciendo en la tapa los tenemos que ir repitiendo en nuestra trasera, donde será más fácil porque el diseño es mucho más simple. Así como veis es como ha quedado este primer color, azul turquesa. Algunos efectos oxidados también llevan colores verdosos. Es por ello que en esta ocasión no voy a echar mano del pincel, sino de esta pintura que estáis viendo. Es una pintura en spray acrílica para tela, pero nos va a servir perfectamente para este trabajo. Voy a darle un par de pulverizaciones. Si me excedo en algún momento puedo retirar antes de que seque con un papel absorbente y lo dejamos secar. Aunque el soporte no sea tela, va a quedarse parte del color sobre este trabajo. Por supuesto, si no tenéis pinturas en spray, no son necesarias. Podemos hacerlo con pinturas acrílicas
a pincel seco o un poquito más aguadas retirando el exceso de humedad. Como siempre, yo os doy opciones con los materiales que tengo, pero es cuestión de ir adaptándonos a los nuestros. Para el siguiente tono, de nuevo volvemos a las pinturas acrílicas normales. En este caso, a pincel seco daremos un tono Georgia, un rojo inglés o un cobrizo. Nos ayudará después con los tonos metalizados que le vayamos añadiendo. Con este nuevo tono iremos marcando la profundidad de los objetos que hemos ido pegando anteriormente y por tanto dejando solo carga de pintura en los huecos de estas piezas, como estáis viendo. Lo bueno o malo de este trabajo es que si nos equivocamos siempre podremos volver a pintar de negro, aunque no es lo ideal, porque como estáis viendo, cada vez que le damos una capa de pintura vamos perdiendo un poquito las formas. Como podéis apreciar, no soy nada selectiva a la hora de poner este nuevo color, porque no lo voy a hacer en toda la superficie. Iré eligiendo dónde quiero marcar un poco más esta tonalidad y dónde no. Los engranajes se prestan muy bien para utilizar este tono y por supuesto vosotros podéis elegir si lo queréis hacer más o menos fuerte. En la libreta que veíamos al inicio y que hice antes de esta tonalidad es muchísimo más suave. Recordad que todos estos pasos los tenemos que repetir en la contratapa y en la parte interior de ambas. Le llega el turno a los colores metalizados. Vamos a utilizar plata, oro viejo y cobrizo. En este caso son colores acrílicos y los vamos a dar, como en el caso anterior, a pincel seco, pero también existen pátinas oleosas que se pueden dar con un paño o con esponja. Ya os digo que eso es adaptarnos a los materiales que tengamos. Iremos poniendo unos u otros en función del efecto que le queramos dar a nuestro trabajo. Y por último, le vamos a dar la pátina dorada, que ya me visteis utilizar en el reciclaje que hicimos sobre una cajita de plástico de crema. Os dejaré el vídeo en la cajita de información por si todavía no lo habéis visto. Como en el vídeo que os contaba, esta pátina la doy mejor con los dedos, recogiendo una pequeña cantidad con el dedo índice, frotando con el pulgar y pasando por encima donde queremos que quede ese efecto dorado metalizado y así dar un último toque de realce a nuestras piezas. ¿Recordáis el craquelado que había salido con la imprimación y la cola? Bueno, pues se aprecia un poquito y a este trabajo no le queda nada mal. Pero bueno, para otros trabajos habrá que tenerlo en cuenta. Se aprecian los dorados, rojizos, óxidos, azules. Me encantaría que la cámara cogiera todas las tonalidades que se ven. Estos trabajos es muy difícil darlos por terminados, porque siempre se nos ocurre darle un poquito más aquí, un poquito más allí, pero en algún momento hay que parar. Espero que esta idea os esté resultando entretenida. Vamos a decorar la contratapa y la contraportada. Lo vamos a hacer con papeles especiales de scrap, restos que nos quedaron de hacer la caja de pañuelos hace unos meses. Y sí, habéis acertado, os dejaré el vídeo en la cajita de información. Tomaremos la medida de ambas tapas. Tened en cuenta medir hasta el inicio de los troqueles laterales. Y a las medidas del alto y el ancho le restaremos medio centímetro. Una vez recortadas ambas piezas, envejecemos los bordes con tintas, con óleos o con un poquito de pintura acrílica descargada, lo que tengáis.
Esto hará que se integre mejor este papel sobre nuestro fondo. Ya terminada la decoración de los papeles, pasamos a pegarlos a las tapas. Sobre el papel le iré incorporando bien alineado en los bordes cinta de doble cara y también en el centro. En la tapa y en la contratapa, para asegurar que queden bien, le voy a incorporar cola blanca. De esta manera quedará el papel muy bien pegado. Y por fin, cuando damos por terminado nuestro trabajo, solo nos queda protegerlo. Yo lo voy a hacer con barniz acrílico en spray. Le daremos un par de capas dejando secar bien entre capa y capa. Esperad, no os vayáis, que nos queda terminar de montar nuestra bonita libreta. Recogemos de nuevo las hojas que habíamos guardado al inicio de este tutorial y montamos el trabajo. Tenemos en cuenta que esta parte de aquí, el cierre, nos quede en la parte trasera. Colocamos nuestra portada y a continuación, mirad, así iría nuestra tapa. Le damos la vuelta y metemos la parte de atrás. ¿Veis? Y ahora ya cerramos con mucho cuidado nuestras argollas. ¡Voilá! Nuestra libreta terminada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Yo me he divertido un montón. Es algo diferente, pero muy creativo. Tanto si te ha gustado como si no, me encantaría que me dejaras un comentario contándome qué te ha parecido. Nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!